por la No, invitación. por favor. Hubo un estudio, estaba hoy en algunos diarios, lo fuimos leyendo por ahí también, un estudio que hizo la Universidad de San Andrés con Argentinos por la Educación, y que muestra para mí lo que es, que nosotros venimos repitiendo hace mucho tiempo, el gran problema de la Argentina es la educación. Puedes hablar de justicia, puedes hablar de seguridad, de economía. Lo que pasa es que si no tenés educación, ninguna otra variante vas a poder modificar. Y lo que muestra ese estudio, entre otras cosas, es que el corte lo hacen en sexto grado porque pues, es una de las pruebas que se hace. Exactamente. Sexto grado es la prueba de primaria, digamos, de aprender. Lo que te muestra es que solamente que en la Argentina hay solo dos provincias, en realidad, Ciudad de Buenos Aires y otra provincia más que yo no recuerdo ahora cuál era. Córdoba, que superan el 50%, la ciudad 63, si no me equivoco, y Córdoba un poco menos, de esa prueba de los alumnos de sexto grado que llegan en tiempo y forma, con los conocimientos adecuados a la currícula, solamente en dos provincias de la Argentina se supera la mitad. Es gravísima la situación. Exactamente. Junto a Melina Furman, desde el Observatorio de Argentinos por la Educación, tratamos de relevar algo que replicar un indicador que habíamos hecho el año pasado para secundaria y se había hecho bastante público, que para secundaria, tomando la cohorte que arranca primer grado hasta el último año de secundaria, solo 16 de cada 100 chicos llegan al último año de la secundaria en tiempo y forma. Tiempo es sin repetir ni abandonar nunca, forma sabiendo lo que tienen que saber de lengua y matemáticas, según las pruebas de aprendizaje. Solamente de esas dos materias. Exactamente, las dos materias troncales, digamos. Entonces, solo 16, eso para secundaria, ¿no? Y eso fue el año pasado, pre-pandemia. Entonces, una vez que salen las pruebas Aprender 2021, y un paréntesis, acá toda la discusión siempre estuvo en que la secundaria tenía problemas, que todos los problemas vienen por la secundaria y se hacen evidentes, y la primaria nos olvidamos, pensamos que estaba todo resuelto ahí. Sin embargo, cuando replicamos el indicador para el final de la primaria, para sexto grado, si bien la mitad de las provincias tienen 7 grados en primaria, para el final de la primaria, 43 de cada 100 chicos llegan en tiempo y forma al final de la primaria, ¿no? Entonces, nos está alertando que, ojo, que los problemas arrancan antes. Hablándose ya un tiempo con, en ese momento, quien era rector de la UBA, creo que Barbieri era en ese momento, él siempre planteó, claro, la UBA llegan del secundario. Entre otras cosas, el ciclo básico se puso no solamente por un tema externo, sino para nivelar por la mala preparación con que llevan los chicos del secundario. Ahora, ¿cuánto tiempo va a llevar revertir esto? Si hoy empezaras a revertirlo, cosa que no parece que le importa a la política, ¿cuánto te demora? Bueno, principal problema de todo esto es que los niveles venían muy bajos, incluso pre-pandemia, ¿sí? Hay distintas evidencias que nos decían que los aprendizajes vienen golpeados, incluso antes de la pandemia, que Argentina compite con países que no son parecidos a Argentina en términos económicos, en términos sociales, como El Salvador, Honduras. Entonces todo esto venía antes de la pandemia. Después vino la pandemia, que sacudió a Argentina en particular y a todos los países. Entonces, revertir esos aprendizajes nos va a llevar mucho tiempo, pero como bien decís, parece que la educación no es una prioridad, ¿no? No importa. Hace un tiempo hablamos acá también de que hay una deuda con la educación, ni siquiera en términos presupuestarios es una prioridad. Hay una ley que dice que hay que invertir el 6% del PIB en educación. Esa ley, desde que existe en 2006, se cumplió solo 3 veces. Entonces, bueno, por todos lados hay... la educación no le estamos dando la prioridad. ¿Qué número de PBI estamos hablando de que se está cumpliendo? ¿O se está incumpliendo? Bueno, la deuda acumulada de 2006 a 2020 equivale al 5% del PIB, o sea, prácticamente un año entero de educación, ¿no? Habría muchas cosas claras que se pueden hacer hoy, si alguien quisiera hacer algo por la educación, que son fáciles, como cumplir el presupuesto. Exactamente. Creo que el punto es ese, ¿no? Podemos arrancar por lo más básico, no es que no sabemos bien por dónde viene el problema, sino que ya sabemos de que tenemos problemas de aprendizaje muy temprano, o sea, lo estamos viendo con este informe, no es la secundaria, no es que tenemos que pensar las carreras del futuro y cosas así, que no sabemos bien por dónde viene, sino que necesitamos que los chicos aprendan lengua y matemática, que aprendan a leer, que aprendan a escribir. En tercer grado los chicos ya deberían saberlo, y sin embargo 1 de cada 2 chicos en tercer grado, según las pruebas de UNESCO, no alcanzan los requerimientos mínimos de aprendizaje. En tercer grado, o sea, muy temprana edad, ya tenemos problemas. Y por supuesto eso se replica y se agrava en el tiempo, ¿no? Sí, a ver, esto implica que le estás quitando posibilidad de buen futuro a los chicos. Exactamente. Porque en definitiva lo que esto implica es, muchos directamente van a abandonar en secundaria, otros van a abandonar en estudios universitarios porque no van a tener la capacidad para poder hacerlos. Y eso es menos
posibilidad de tener un buen futuro. Sí. Que esto es lo que me parece que no sé si entendemos de la Argentina. Exactamente. Y creo que un agravante de todo esto es la desigualdad que se ve, ¿no? Vemos una desigualdad entre provincias, una heterogeneidad enorme. Recién nombradas acá, Córdoba, que tienen, para mí, niveles bajos, incluso cuando lo vemos en secundaria, tienen niveles mucho más bajos. En secundaria, en Cava, llegan el 33% llegan al final de la secundaria. Son las más altas del país y son muy bajas. Y es en la provincia más rica, en la jurisdicción más rica del país. En el otro extremo, son los más preocupantes de todos. En primaria, en Chaco, 25 de cada 100 llegan al final de la primaria en tiempo y forma. En secundaria, ese número es 5 de cada 100. Tremendo. Entonces, los números son realmente preocupantes. Tiene que ver también, siempre que se mete la política, generalmente la política se supone que es para mejorarle la vida a la gente, pero a veces no, en nuestro país no pasa. Yo soy del interior. Y muchas veces pasaba en las escuelas de las que yo iba, que eran todas públicas, no existía la posibilidad de una escuela privada en los pueblos donde yo viví, que te podía un profesor llevarte una materia, repetir el año, si no cumplías con los requisitos para pasar de año, te hacían repetir el año. De un tiempo ya esta parte empezaron todos pasan de año. No importa lo que pase, todos tienen que pasar. Llevaban órdenes de no sé de dónde, del ministerio para abajo, todos tienen que pasar. Por eso me parece bueno lo que dicen ustedes en tiempo y forma, porque muchos deben llegar a recibir el diploma de sexto grado o de sexto año del secundario, o de quinto, depende de cómo sea la jurisdicción, pero no saben, o sea, terminan, es por estadística. Martini, con la pandemia, ¿hicieron alguna evaluación del daño de la pandemia? Bueno, en varias cosas. Una, lo que vos decís, el indicador es para eso, ¿no? Vemos muchas veces que los ministras andan repitiendo de que bajamos los índices de repitencia como si eso fuese algo bueno en sí mismo. Que bajan esa línea. Y la verdad es que eso, digamos, la estrategia de repitencia alta, repitencia baja es discutible, no hay mucha evidencia que la repitencia sea buena. Bueno, hay toda una discusión ahí que creo yo que es válida, pero sin embargo, independientemente de la estrategia que adopten, los chicos tienen que llegar al final del ciclo escolar aprendiendo lo que tienen que aprender y lo más rápido posible, ¿no? Creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Y sin embargo eso no está pasando. Entonces eso es un problema. Respecto a la pandemia, bueno, este indicador es post-pandemia, pero te decía antes que incluso pre-pandemia teníamos niveles muy bajos. Muy parecidos a estos. Exactamente, pero las pruebas a aprender 2021, cuando vemos el grueso de las pruebas a aprender sin este indicador de tiempo y forma, nos mostraron que las caídas de lengua habían sido realmente dramáticas. 75% de los chicos que rinden a aprender alcanzaban los niveles satisfactorios o avanzados pre-pandemia, eso baja a 55 o 56% post-pandemia, o sea, tenemos 19 puntos porcentuales de caída, una caída enorme. No se vio tan golpeada la caída en matemática, entonces eso explica que las diferencias en tiempo y forma, lengua y matemática no es tan grande. Entiendo que yo sigo insistiendo, ¿cómo salís de esto? Podemos decir, bueno, lo primero es que se ejecute el presupuesto, es cierto. Igual estamos cansados de ver que se mal ejecutan los presupuestos. Es decir, ¿cómo salís? Bueno, aparte de la parte de ejecución de los presupuestos, creo que una parte importante es que esto le importa a alguien, ¿no? O sea, hoy creo que... En vez de que sea la clave. ¿Sí? Esto le debería importar a alguien. Deberíamos entender que hay un problema que parece que no se entiende, que es que los chicos a muy temprana edad no pueden leer un texto, no pueden comprender un texto, que pueden terminar toda la primaria sin comprender un texto. Tenemos que entender ese problema. Después, expertos en educación que saben diferentes cosas para mejorar, existen en Argentina por la educación trabajamos más de 100 referentes educativos. Bueno, hay que trabajar en soluciones, pero hay que poner el tema en la agenda, tiene que ser una prioridad. Entonces, eso por un lado. Por el otro tenemos que acompañar a los docentes tienen que estar preparados, les tenemos que dar las mejores herramientas, les tenemos que dar buenos sueldos, les tenemos que hacer que la educación sea una prioridad para ellos también. Entonces hay que acompañar.